Baisha pamba Aisha papeina koina na ama ayu mahina awuru manyande programa mi pente programa era vaca al adorador mano cuera. Ven aquí un pastor de que estaba departamento de Itapuelve y invitación para de bella huetería reina ave capital de la chipa ciudad de Coronel Boaoñi Bellejina Loita. Edición número 523 de Gaal Adorador mano cuera. Me una pemena ame ojo mahina bejenduque me abrazo rompe espalda a Peisha. Juan capítulo 20 verso 18 mañana botalla a Oeseina. Este imagina más 595985162 ya ne pumburipo pegó línea personal. Mamá va a llevarle esa en la línea tío ya puedo hacer me haga libre mítese ya después la línea tío. Vea con línea personal opinión va por este ministerio vendedor que ve o paiteñan de la mensajito fuera ñe ponandú oye urea oraciones consejo nambrena oye urea de estudio pregunta y respuesta archivo documento en realmente porque oye y gusto ves haga la oye respeta ve mangola en WhatsApp la versículos bíblicos en WhatsApp la documentos históricos míos y tal respetable maco anga ya de por ibema pe posible ahí ve ya o pare y ve y pare inde mandé las cosas más ve guareis pe a la gente entendido digo y de otro hoy jala hoy da por hoy la gente no entiende ya sea un marango hoy y de hoy modo desentendido anden hoy. Cualquiera puede entender un documento bien explicado, bien ordenado. Cualquiera que tú entender vete predica vete enseñanza vete doctrina bien fundamentado en la escritura. De ahí que de ella popa yo mía jalando recibir y llegando y casi yimba de vez a un señor y yuru oye. Sea pues disculpa oyente audiencia sea niñen botado en de mave. Peñen botado y la problema porque esta te digo al menos es comprobado porque te veo yure antes de evidencia o mío yure de más pruebas más evidencia de lo que dijiste en tal programa y que cada hija torabe pastor Sergio ya ponían de hina na bebé cada hija tora co y me YouTube veo pica tú y que cada hija torado sino estudio bíblico sí ahí oyupillos hoy ñan de ñan de cantidad de suscriptores ya digo me ñan ni más pues algo está oye suscribí no bueno upepe lo mitad hoy queja o hendú upe oye ure la evidencia seamos a sala y ya recopaite la evidencia algunos esaramos agüeros orija algunos otros que tú oye sorprenderse va oye sorprenderla con la con caer no son cosas nuevas y algunos con documentos con arete igual más ella con la ñande la ya no imagina ñande porque nadie se interesó a profundizar esa supuesta verdad que está predicando. Tengo ese papá querido la ella rata no ve escritura vieja de predicata algo no basta solamente con mirar la escritura. ¿Por qué? Porque ya tiene la fuente histórica a la fuente histórica ve ya lees allá topa ver más informaciones ¿sí? Allá reco bebe ya reco me ha metido documento en barete porque hombre uñan de esa rupija es tiempo ve para algunos o coincidir el acontecimiento escritural mi abei ñande ya esa cua upea rupi que alguna cosa ñande ya recuañan de Biblia ve upe o ipa agenda pepona te pa lo mitan de momo gendara upe documento mi archivo histórico o exactaño upea rupi ñande ya pillalo bueno
A ver, por ejemplo, con hermano Cuera, que creían en la Trinidad, así como se enseña en el cristianismo y en el bautismo trinitario, y como se enseña en el cristianismo. Ahora estamos en shock espiritual por los estudios y las evidencias escriturales e históricas que hemos analizado. Tenemos que corregir, entonces no hay de otra. Y sí, papá. Va, ella vota. Pega la tema. Va, digo ahí la o alende la pillar la verdad es a ella llegó de pecha no pillar la ella hija topa la añete guapona ande ere no ya puta yinde na go ya voy a cuepe oinde. Va, ¿de qué sirve? Ere ahí ande ave no hay de otra. Hay que hacer, si ella se va a hacer lo correcto, Jaire, como la evidencia, Jaire, como la prueba, anda y por ir refutar con ella corregirse, hermano querido, la de doctrina. Para eso estamos. Veamos la ñande función. No es cosa de otro mundo, es decir, ya equivoca, ya voy a co arena a mi documento. Ana a ver la Biblia hoy dije y ñande pecha. Añande por ella entendeba ahí. Hago angañeña hasta ya corregí ya por pecha. Bueno, hay otro cuestiones de la división de los cristianos católicos de los verdaderos seguidores del Mesías. Un temazo tremendo. Bueno, otro ahí ya. Sí, a partir del año 80 ya empezó ese problema. Sí, ya una ruptura total. Sí, ya Pepe ya hoy me ha venido obispos ahí orendas a con seguidores del Mesías. Oro guardata, oro seguita, oro cumplita los mandamientos, ore con oro seguita al Mesías, pero sin los mandamientos. Está todos los documentos, se topa y ora. Sí, pean como hay resquebrajamiento. Allá en un poquito más antes, más o menos, estamos en el año Yeshamí, hecho 1126, por el año 48, 49 por ahí, después del Mesías, donde por primera vez se le llamó a los discípulos del Mesías cristianos. Esa lo mitad me la o impactada entonces todas las evidencias y el estudio que estábamos haciendo respecto a eso. A Pepe vendemos ahí aciertos y algunos solamente mirando Hechos 11:26 ya tendríamos que habernos despertado. Si ahí recién se habló del cristianismo, entonces ¿qué existió antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Ahí encuentra la pollo la ñande acá tibiro. Ya le tango upea miles de veces allá hasta ñande, pero ya hemos asata como información más mía. Acá habla de los cristianos, es de los cristianos, es agua, ser cristiano es bíblico, pero ahí encuentran la profundidad de la información, oye, pues si a peabulo y también lo por o endú por andú, entonces mi compa entonces allá, si acá es por primera vez que se dice cristiano, entonces ¿qué había antes? O sea, nadie piensa eso, nadie pensaba así. Con angago sí, porque ya hindú, ya nemos esa vea con versículo, pecuada severo, entonces ya no ese problema y ya en grupo o en privado, ya monguetata con tema, picata me oí la suceso. Cómo se llamaba la primera comunidad del Mesías, inclusive antes de estos cristianos, y qué pasó de ellos a oímiti para algunos rasgos de esa enseñanza que seguían los primeros seguidores del Mesías. Acá preguntan si es lo que estamos practicando hoy con las exégesis, para otro tema ahí. Entonces, ahí, claro, la doctrina que practicaban las primeras comunidades
seguidora del Mesías es distinta a la doctrina que practicaron los cristianos de la separación del grupo eh, de los primeros seguidores del Mesías. Acá o seguir otro Haisha, ¿sí? O imbala historia, pero como que peandas ahí, vea como cuñan de programa go ya hata yo es Juan Beina. Entonces, vamos en de CP amba es porque hoy un tapizado comentar con y gusto yo recuerda opag hoy cuál se ve upeare va eremos upm porque siempre es importante la fuente histórica, siempre es importante la fuente histórica. Hay pucumia 300 páginas ambae con anga hacerme a cobetei a tu diágina, pero este ya es muy extenso. Esta fuente historia eclesiástica nambrena de todo lo habido y sucedido todito junto a estudiar desde los tiempos del primer siglo, las contiendas que tuvo Roma contra los judíos y demás, ojo de la comunidad del seguidora del Mesías, más o menos recopia 2000 páginas y vio recota ahí. Hay poquito ya a la peaco archivo. Y ya que ancho ya pecado ese. Bueno, ya es a mí otro, bueno, pues ya jamás venían de que acaso no estaba prohibido que las mujeres prediquen, y por qué acá el Mesías mismo le autoriza a la mujer para que pueda ir a predicar. Aquí también podríamos decir que están haciendo el ministerio pastoral de las mujeres. 20:18 de Juan. 20:18 de Juan. Aquí pea. Ministerio pastoral de las mujeres. Pea ya mañana de casilla y pea y qué más enviar. Bueno, mi otra ella pues son comentarios que podemos ir tocando y hablando en los grupos allá. Ya tú ves, ya pues pregúntame. A pea con pregunta, pea tuya y qué más Juan ve. Hacemos una ama a ver porque el ministerio pastoral de las mujeres vio. ¿Ve? 20:18 ya examina va a ir bebé. 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Bueno, apeta pisar cueras e hijina, o sea, este sería un hermano que está diciendo esto, un varón, que sí, que la mujer puede tener un ministerio pastoral, por lo que hizo el Mesías con María Magdalena ya. Pero acá no vemos, hermano querido, ni una imposición de mano, acá no vemos una autorización, un entregar de ministerio. No ocurre eso. Acá lo que pasa es que el Mesías es y es a mí, no me toques y un 17. Porque aún no he subido. No me toque porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, te dejó en la noticia, la herejesabas a la shaiko bellima. No le dice, el juego anga el pastore hace la umicuima escuela. No dice eso acá. O sea, no, me van a disculpar, pero no podemos sacar una enseñanza, una doctrina de un texto donde no habla de eso. ¿Sí? Ya no, independientemente de lo que algunos opinan que sí o que no, o que pueden o que no pueden, ape no ñei, de ir y la cuñabe joque de pastorear dañande. Sí, tienen trabajo ministeriales las mujeres, eso es categórico, o sea, nosotros no discutimos eso. Pueden trabajar en la obra, ¿por qué no? Pero tienen su forma, tienen su estándar. Pablo había enseñado de eso. Tienen que estar
tiene que estar sujeta bajo la autoridad del varón. Apeando usted está cuñado. Va ese tico y coco se bebe en grupo y se tendencia machista. El Mesías no, como si el Mesías no era machista, usted va a ser machista. No es que yo sea machista. No es que yo puse las leyes, las reglas. Llegó una mujer y las reglas para los siervos en general. Tiene sus reglas y dice quiénes tiene que ser. Pero acá en ningún momento te está diciendo de que María Magdalena fue ordenada de una pastora y que ya podía ir a enseñar y tener dominio, autoridad sobre los varones. Más todavía estos varones que eran discípulos y eran líderes. O sea, me van a preguntar, yo no, es que yo estoy en contra, no habla de eso. Ahora tienen que consultar al Todopoderoso porque estableció así las cosas. No me a ni una vez culpa Sheila, hoy no, a que algunos ya raba ahí, hace cual responde maneja. Hermano mío, acá, aunque vos tengas muy buenas intenciones, acá no habla en ningún momento de un ministerio pastoral entregado a las mujeres por medio de María Magdalena. Solamente dice, dejó era la noticia, se hay cobelleja. Pensando eso, venden de mañana de transform simple, más ya está otra escritura de la Biblia, Reina Valera y claro y te hoy. Ani de poco se gene y se ayupi serure nabe. Ejo se hermano cuera rendabe jaere chupe cuera ayupita serure rendabe ja eva abei penderu se yara ja eva abei pende yara rendabe. Ejo eres chupe cuera pea. ¿Cuál fue en qué se centra? ¿Cuál fue el caracúa? ¿Qué era lo que tenía que hacer esta mujer? No, es que tenía que ir a enseñarle a los varones que están ahí, tenía que ir a enseñarle Torah, ni las instrucciones, los mandamientos, ni la palabra. Nada de eso. Acá no, en ese momento no se está hablando de. Hay versículos donde sí podemos agarrar y a tú ya discutir, ya revisar. Sí, las mujeres podían enseñar, sí, pero tenían que estar bajo autoridad de su marido. O tenían que estar bajo la autoridad del líder, en este caso, del anciano cuando hablamos o el pastor. Pero no puede tener de por sí autoridad sobre los que forman los líderes que forman ya parte del pueblo del Altísimo. No está establecido así. Hay que respetar esos parámetros. Y sí pueden enseñar a lo que me está. Si ustedes me van a decir después, entonces vos estás en contra de lo que la mujer. No estoy en contra. Pueden enseñar, pero tiene y tiene el rango hasta donde pueden llegar. Tienen un rango. Y eso se respeta. Habla de diaconisa. Y diaconisa anda ahí cualquier cosa. Diaconisa anda ahí, Betty, hermanita mío, Juan, ya ramo poti, a los siervos su casa, su banco, de la iglesia, del patio, o ordenarle allí algunas cosas, ¿no? Ser diaconisa es una responsabilidad muy grande porque tiene que ser una mujer llena del Espíritu Santo. Tiene que ser una mujer casta, tiene que ser una mujer madura y tiene que ser conocedora de la Torah y las instrucciones del Padre para poder instruir también a otras mujeres y así también bajo la autoridad del pastor o la autoridad y acompañado de su esposo puede enseñar también a otros nuevos varones oiqueta o la grupo, pero no puede ella sola dominar y gobernar una congregación que es del Todopoderoso. Duele decirlo, pero eso es así. Y muchos que me van a escuchar o genduta de Jina con angas de no genduce veita perilar ese audio. Pero no hay, buscando todo, aún el contexto histórico de ese papá que
Se haya dedicado, weón. No se ha encontrado un documento histórico donde haya mujeres que fuesen ordenadas por el Mesías para que pueda dirigir una congregación sola, con más autoridad que los líderes que fueron llamados y puestos por el Padre. La historia. Entonces, si yo no puedo ofender más a ver ahí, pero esta es la verdad. Si usted quiere aceptar la verdad, tiene que aceptar esto. Tiene su límite, hasta dónde pues. Bueno, hija, y Catumia ya se saca, donde convence y no vea, haga ya, o invala la versículo bíblico, a lo mejor educata sea, ya revisata, y vas a ver que sí, siempre estaba la mujer, estaba acompañada, ¿sí? Y podía enseñar, claro que no, de eso es indiscutible, pero tiene su parámetro, tiene su parámetro, tiene su orecola y condición, amo pepa, pero no puede tener, porque el mismo Pablo también dice que la autoridad del marido está sujeta a la autoridad del marido. El esposo es la cabeza de la mujer, uno, y más si hay también, si hay líderes, hay que respetar eso. No puede una mujer de por sí tener más autoridad que los líderes puestos por el Padre. Así está establecido. Allí es puto. Bueno, yes, amigo, a ver. Entonces dice María lleva la buena nueva de resurrección y un informe acerca de dónde se encontraría con el Mesías. Y como ya habíamos comentado, no se trata aquí de no se trata aquí de que la mujer haya obtenido un rango superior a los hombres. Este comentario es lo que va con lo que yo recién dije. Era jata la buena noticia, o sea, esa es otra cosa. Y tener autoridad sobre los líderes, tener autoridad sobre los varones. Eso es, discúlpenme, pero eso no, más todavía si son personas que están dedicados a la obra, entendido en la escritura, y que una mujer va a tener autoridad sobre esa persona. No es aceptado en la escritura. En las congregaciones sí, porque tienen su, acuerdo de explicar la porque esto que, pero si vamos a lo bíblico, no tiene apoyo para ocupar ese cargo. Bueno, a ver qué más dice acá. Bueno, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto. Ahí está, en el 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él les había dicho estas cosas. Esa era su misión. Si ustedes quieren usar este versículo, porque la Biblia también claramente dice, si ustedes no vean con versículo, bueno, a ver, la cuñacuera guanga y catuma pastora, catuma obispa, apóstola, lo que sea, de ir y va. No, esa es la función. No está hablando de una función ministerial a la altura de ese rango pastoral, ¿sí? Pero tampoco excluye a la mujer del servicio. La Las mujeres que se sujetan hacen demasiado bien su trabajo. Excelente lo hacen. El mismo espíritu operando. Pero no se le dio autoridad pastoral, sacerdotal, como para tener autoridad sobre sus esposos o sobre sus
sobre los miembros de una congregación que son líderes, ¿sí? O para que dirijan sola una congregación del Mesías. Ni año la cuña. O dirigí jamás, o comanda paite jamás, venda y poriba. Lo siento, anda y pori, así, o sea, alguna hermana que me ha impuesto ese teléfono, o colgata, se la prueba, no se induce, pero la verdad, en honor a la verdad, en honor a la verdad, es juro la verdad. Entonces le aceptamos de algo, mo pepa un majela, de cuñache en duda hina, mo pepa un maje, hermana querida, la de misión. Bueno, y aunque te va a doler, porque no, porque yo ya estaba así, porque a mí me ordenaron, bueno, dentro de las congregaciones y dentro de las tradiciones cristianas, eh, inclusive tenemos mujeres que son apóstoles, pero dentro de la tradición cristiana, pero dentro de la escritura no hay, no existe. De Gatui, no hay. Y bueno, ya es a mí. Y a ver, bueno, a pareja FM, hay que profundizar. Cuando Pablo, no, cuando Pablo habla de ser diaconisa, cuando Pablo habla de una mujer diaconisa, ahí como me están poniendo en Romano 16, no le está tratando a esta Febe como si fuera que una hermanita que se va para hacer una limpieza y no más. No tenemos entender por lo menos la función de estas mujeres que se levantaron en tiempo del Mesías y que se levantaron durante el ministerio del Pablo, a los cuales Pablo lo llama diaconisa. Estas mujeres eran mujeres fuertes en el conocimiento, sabias, y estaban capacitadas para enseñar, redarguir, corregir, porque eran mujeres instruidas en la Torah o en los mandamientos, en las leyes y en las demás. No, eran mujeres peneniguas y guardaban los mandamientos establecidos y vigentes, morales, que todavía están vigentes. Acá me hacen una pregunta, si qué pasa con aquellas que se dice que son diaconisas, pero que solamente le ordenan para hacer limpiezas en las iglesias y que tampoco le dan oportunidades de predicar, porque la mujer no tiene que hablar en la congregación. Bueno, ahí está. Vea tema. Bueno, hermana, usted va a ser diaconisa, usted me va a hacer toda la limpieza acá. Bueno, empleadita. No, si quiere hacer la hermana lo va a hacer, pero ser diaconisa no es aquella que solamente se va a limpiar un lugar o a lavarle las ropas a toda la familia pastoral. Si quiere hacerlo va a hacer libremente, pero no se le tiene que hacer, no se quiere ordenar como ministerio eso, porque no se trata de eso. Arandereta no, pero no puede enseñar, le está prohibido, porque Pablo dijo que las mujeres tienen que hablar en el bueno, pero encontramos a mujeres ahí a Febe y eso, trabajando en el ministerio, ¿sí? Trabajando en el ministerio, apoye, enseñando. Ahí está el caso de Priscila y Aquila, que Ombo y Apolo ese papá. Priscila enseñando a Apolo. Tenían iglesias en sus casas. Pero cuando está hablando allí en las congregaciones, cuando Pablo está hablando que las mujeres callen en las congregaciones, y tiene su orecola y explicación de que la explicación teológica que se le da a este hecho es de que habían mujeres que cuando el que estaba enseñando, el dirigente, el anciano, ella vejina, la cuña oñe eterei, o hasama la autoridad del dirigente. Entonces la dirigente escribió y carta a Pablo, ¿ves? Y yo creo que era en Corintio que pasó. Y yo se cree, porque esa carta no se encuentra. ¿Por qué? ¿Por qué se cree esto? Porque Pablo no se puede contradecir dando otra vez autoridad que se le reciba a Febe
Jaeo jape jato ye trata por ve porque jaeo diaconisa. Y a Priscila y Aquila enseñando a Apolo y teniendo iglesias en su casa. Entonces, se cree que allí se dijo, bueno, que la mujer en la congregación, cuando está hablando el que preside, el que está enseñando, la cuñada, de tiempo, pues ya pues te la pregunta, o interrumpiete y la opina y te ima. Entonces, y aparte que se cree que probablemente las mujeres se sentaban aparte, y los hombres aparte, y algunas mujeres que estaban un poquito más cerca de su esposo, y pasillo y un poco a la cuñada o cuchicha y te la imena, porque o por andula imena, o jasapama la versículo la oye explicar, pues continuar y por qué se puede, y entonces interrumpe, y ese probablemente fue una costumbre. Entonces el apóstol Pablo y no pejo penderoga bebe pe por anduta la bella pota la pregunta la pendemen, pero a ni pe estorba ni pe molestar la benemena ve acuerda o aprender ya ve ahí a pe molestar a pe interrumpir la clase, pe interrumpir en el momento del servicio de la enseñanza. Ese era el problema ahí. Es importante ya analizar el contexto histórico. Bueno, no es que está diciendo que la mujer no puede lo enseñar absolutamente nada. Aquí, bueno, entonces ni no pura hay. Bueno, espero haber respondido estas preguntas. Muy quisquilloso, delicado y te vean la cualquier cosa, cualquier duda, pero decoramos ya. Y yo sé que me van a enviar todos los versículos de ahí donde Priscila enseña, pero ya explicamos, no estoy ajeno a que sean, y tienen su rango, pueden llegar, y ser diaconisa no es cualquier cosa, pero también tienen que cumplir, tienen que estar sujeta a los estándares de las enseñanzas que contiene enseñar y guardar mandamientos universales, legales, bíblicos. O sea, te digo ya y es diaconisa, no puede ser el mandamiento o ya establecido que guarda relación con el Padre y con la convivencia y mandamientos morales, no puede ser no mía. Y porque mía oñe vence pama, mía ima ñandeña bajo la gracia, entonces ese tipo de diaconado no es lo que fue establecido para el servicio ministerial de las mujeres en la primera comunidad. Ya otra clase llegamos entonces la diácono. Esta clase pues, y cada religión pues, la diferente tipo de diaconado. Y lo verdadero, tanto el diácono varón como la diaconisa mujer tienen que estar sujetas a estos estándares, a estos mandamientos. Lo mismo que enseñan los varones, las mujeres pueden enseñar, pero siendo diaconisa y bajo autoridad de sus pastores y acompañado por sus pastores y maridos. ¿Sí? Catumbo. Para acá le doy esta respuesta. Un versículo que le sirva a las mujeres que se dicen diaconisa pero que no quieren hablar de los 10 mandamientos. Bueno, así versículo para una diaconisa. Y bueno, la diaconisa, esto diaconisa que yo, bueno, para allí como hay Timoteo, todo habla de cómo tienen que ser las mujeres en general, no solamente para la diaconisa, pero para enseñar, Pablo dice que tiene que ser, es diaconisa y que puede enseñar. Vemos en Corintios, Apolo que tenía iglesia, estas mujeres, con su esposo juntos, que tenía una congregación. Y podemos aplicarle también lo mismo que está para nosotros que enseñamos, que está en Mateo 17, 19. Mateo 5, 17 y 19. Y cualquiera omboea hapichape, pono o cumplir petein mandamiento, yepe mishive, peando yerajamo ahí en cuenta en el reino. Pero magmaba omboea hapichape o cumplir hangma, o cumplía o hija, o cumplía un mandamiento, yepe mishi, pea o lleguero ahorita en el reino. O sea,
Si alguien enseña a no cumplir mandamientos, dice no va a ser tenido en cuenta en el reino. Este es para varón y para mujer. Tanto para un roe, un pastor, PTI líder, PTI cuñá o liderab y menandi bajo la autoridad del pastor Benguará, que es una diaconisa, también es válido. En contra de los mandamientos establecidos que no se puede anular. Porque hoy hay mandamientos que están parados, hay mandamientos que eran sombra del Mesías, hay mandamientos que eran que pertenecían solamente a los israelitas dentro de la tierra de Israel, pero hay mandamientos universales que sí, todos podemos y tenemos que cumplir, y eso lo encontramos en los 10 mandamientos y en las leyes morales, en las leyes dietéticas, ¿sí? Pero hay leyes rituales que ñanden de tuvimos allí pues o me importante ya que la pequeña pega cotema tu día sea pecuase, bueno, la diaconisa mope la misma cosa, el mismo básico ya también el mismo requisito orecogina a diaconisa hombo es jamás y la pastor cuera. No porque uno es pastor, bueno, hombo ese hay eso cuando dirigimos hay por los requisitos o los estándares escriturales de Mateo, más todavía nos va a llevar en cuenta Mateo 5:19. Acuñado de ahí. O sea, con la diferencia de que esta mujer es sujeta a su esposo o enseña con su esposo y bajo la autoridad del anciano o pastor o dirigente de la congregación, bajo esa cobertura como le dio el apóstol Pablo, en el sentido del apoyo y el sentido, cobertura en el apoyo que le daba Pablo a esta mujer y las instrucciones que le daba Pablo. Va a Pablo allá o instruccionar, a oído dirigir, o a cuñado a bebejina, a organizar su escuela, o orientar su escuela, en el sentido de eso hablamos de la cobertura. Bueno, y eso a mí, hombre, emane a ver. A mí veramos preguntas o si no pues refutacéramos pega más 595985162-975 y a Pepe ya seguita ya aclara paite con cuestiones del servicio ministerial de las mujeres hasta dónde llega. Oye, bueno, pese llamo más ya porque vienen envía poco este día Aragua que la página Cajatoralo hermano Yito Pata con enamo y shalom bendiciones.